Muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Tu Abogado Virtual MX. En este video vamos a explicar cómo se habla en una audiencia de formulación de imputación. Recordemos que la audiencia de formulación de imputación es la primera de las tres más importantes que se llevan a cabo en un procedimiento penal en el sistema penal acusatorio y oral. Para explicarlo de la siguiente manera de cómo se desarrolla una audiencia de formulación de imputación. ¿Qué es la formulación de imputación? Es el momento en el que el agente del Ministerio Público en audiencia va a imputar una responsabilidad, un señalamiento de una posible o probable participación de una persona en la comisión de un delito. Eso es formular la imputación. Agente del Ministerio Público imputa el hecho probable de participación por parte de la persona que señala en la comisión del hecho delictivo. Lo divido en 8 puntos especiales para entender un poco más cómo se desarrolla la audiencia de formulación de imputación, y es de la siguiente manera: formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público, como ya lo mencionamos, la oportunidad de declarar por parte del imputado una vez que ha sido imputado de un señalamiento, por parte de un señalamiento, ahora sí se le llama imputado. Previo a la formulación de imputación se le conocerá como indiciado. Vinculación a proceso. Es el momento en el que el juez de control le pregunta al imputado si desea que se resuelva su situación jurídica en esa misma audiencia o bien dentro de un término constitucional que más adelantito vamos a platicar, o la duplicidad del mismo. Aunque el imputado se acoja al término constitucional o la duplicidad de la que ya hablamos en el punto anterior, el Ministerio Público dará lectura a la vinculación a proceso. Ahorita lo explico en unos momentos más. Resolución del juez de ejecución, de control, perdón. Esta resolución es la parte en donde resuelve, valga la redundancia, que vincula o no vincula a proceso, de acuerdo a los datos establecidos o señalados por las partes procesales. Medida cautelar, la medida de aseguramiento para garantizar la comparecencia en las demás audiencias del imputado y evitar la sustracción del mismo de la acción de la justicia. El plazo de cierre de investigación, el plazo que se le da a la gente del Ministerio Público para que continúe su investigación hasta es el momento en que fenezca este tiempo. Y la solicitud de copias por registros digitales, pues porque las partes a veces las utilizan para impugnar decisiones del juez de control o para registros propios de las partes procesales. Bien, empezamos con el punto número 1, la formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público. Ya lo platicamos, es cuando imputa o cuando hace un señalamiento directo a una persona por su probable participación en la comisión de un hecho delictivo. ¿Cómo se inicia esta audiencia? El juez de control menciona: en la fecha y hora indicada por el operador administrativo se da inicio a la presente audiencia y da el golpe con el mallete. Por parte del agente del Ministerio Público, ¿quién nos acompaña? Su señoría, el licenciado fulano de tal, agente del Ministerio Público especializado en tal mesa. Bien, asesor jurídico. Sí, su señoría, licenciada fulana de tal, licenciado fulano de tal, asesor jurídico de la comisión o particular. Imputado, víctima, ¿se encuentra? Sí, no se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Y hacemos ahí esta individualización, ¿verdad? Revisar que se haya notificado a las partes. El defensor, licenciado fulano de tal, defensor particular público del señor fulano de tal. ¿Y su nombre, señor? Sí, pues el señor Juan Pérez, ¿verdad? Pues el imputado. Bien, entonces, el agente del Ministerio Público, al ser quien solicita esta audiencia, le doy el uso de la voz al mismo. Adelante, agente del Ministerio Público. El Ministerio Público responderá: sí, su señoría, solicito se formule imputación al señor fulano de tal por el hecho que la ley señala como delito de cometido en agravio de tal. El juez de control responderá, se le explicará al indiciado en qué consiste la formulación de imputación. Ya la hemos explicado en este video. Se va a dar uso de la voz al agente del Ministerio Público para que comience la exposición de la formulación de imputación, el por qué se encuentra ahí la persona a la que se le señala como probable responsable.
Bien, viene la oportunidad para declarar del imputado. Una vez que ha culminado la formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público, el juez de control se dirige al imputado y le dirá lo siguiente: señor fulano de tal, ha escuchado al agente del Ministerio Público que lo señala por su probable participación del hecho delictivo de tal, cometido en agravio de la víctima de nombre tal. Este es el momento en que la ley le da la oportunidad de declarar, en el sentido de que lo que declare podrá ser usado en su contra, pero su silencio no le afectará de ningún modo. ¿Desea rendir alguna declaración? Consúltelo con su abogado defensor antes de responderme. Entonces el imputado lo platicará con su abogado particular o su abogado defensor. El abogado defensor le podrá decir: ¿sabes qué? Me conviene para mi estrategia, me conviene que tú hables. Entonces, sí, su señoría, deseo declarar. O no, sabes que resérvate tu comentario, resérvate tu opinión. No, señoría, no deseo declarar. El juez de control, si desea, muy bien, bueno, operador, por favor, condúzcalo al área del testigo para que declare. O si no desea declarar, muy bien, entonces continuamos con el desarrollo de la audiencia. Esta parte es muy importante porque será la vinculación a proceso que elaborará el agente del Ministerio Público. El juez de control se dirigirá al agente del Ministerio Público, tiene uso de la voz: agente fiscal, gracias, señoría, esta fiscalía le solicita se vincule a proceso al señor fulano de tal por el hecho que la ley señala como delito de tal, cometido en agravio de tal, con base en lo siguiente. Y empezará un relato de los hechos, de cómo sucedieron, y esta parte es importantísima porque deberá señalar en su argumento la hora, la fecha, el lugar, el tipo de delito, la forma de comisión, el grado de participación, nombre de la víctima y demás datos de prueba recabados hasta ese momento para poder vincular a proceso. Deberán ser vastos, deberán ser suficientes y contener acreditar la probable responsabilidad y la existencia de un hecho delictivo. Y bueno, la probable responsabilidad que haya sido cometido por esta persona a la cual está señalando. Es importante que se lleve a cabo la vinculación a proceso, así con el imputado decida que se le resuelve en ese momento o en diversa audiencia, acogiéndose al término constitucional, que es de 72 horas, o la duplicidad, que es de 144 horas. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público realiza su argumento de vinculación a proceso en la misma audiencia, pese a que el imputado dijo: no, su señoría, quiero que se me resuelva en diversa audiencia, en una duplicidad o en un término constitucional, eso está bien para la defensa, para que el propio abogado defensor, una vez terminada esta audiencia en la cual se resolverá la vinculación a proceso en diversa audiencia, ya ha escuchado de propia voz del agente del Ministerio Público, el imputado y el defensor, la pretensión que tiene y cuáles son los elementos que contiene su carpeta de investigación el agente del Ministerio Público. Es decir, en pocas palabras, el abogado defensor ha escuchado lo que dice el Ministerio Público, tiene material para estudiar, para poder, a manera de réplica, eh, debatir en la siguiente audiencia el por qué no debe de vincular a proceso el juez de control. Por esa razón, decida que se resuelva o decida que no se le resuelva en este momento de la audiencia y que se le resuelva en otra audiencia, independientemente de eso, el juez de control tiene que solicitar a la gente del Ministerio Público que abra su debate de vinculación a proceso, que elabore sus argumentos, que haga su relato, y así el abogado defensor, como estrategia, escuchará con sus propios sentidos todo lo que está diciendo el agente del Ministerio Público, y en la siguiente audiencia ya podrá tener material para poder hacer una réplica a la agente del Ministerio Público. Su señoría, solicito que no se le vincule a proceso a mi cliente, en el sentido de que el agente del Ministerio Público no ha mencionado la hora en la que ocurrió, o no ha mencionado el día, o no ha aprobado que haya un señalamiento directo de que se cometió este delito y que mi cliente lo participó en él. O sea, este es el argumento, el debate que hará el abogado defensor. Una vez terminado el argumento del agente del Ministerio Público respecto a la vinculación a proceso, el juez de control se podrá dirigir a el imputado, ya lo hemos platicado, al término constitucional o su duplicidad. Señor fulano de tal, ha escuchado al agente del Ministerio Público solicitar se le vincule a proceso. Sin embargo, la Constitución le otorga la posibilidad de que decida en qué momento desea que se resuelva su situación legal, si es en este mismo momento o
en el término constitucional de 72 horas o lo que es lo mismo, 3 días, o la duplicidad del mismo, que es de 144 horas o 6 días. Le pregunto, ¿en qué momento desea que se resuelva su situación jurídica? Antes de responderme, consúltelo con su abogado defensor. El imputado podrá responder en qué momento desea que se resuelva su situación jurídica, claramente señalando de que ya debió haber hecho su argumento la gente del Ministerio Público respecto a su vinculación. No es necesario que pueda hacerlo antes de este punto, lo puede hacer posteriormente, pero lo tiene que hacer para que el abogado defensor ya se vaya con los argumentos escuchados de la gente del Ministerio Público para que tenga material para que pueda, como ya lo hemos repetido, elaborar una réplica en la siguiente audiencia. Una vez que se ha llegado al punto en que tenga que resolver el juez de control dirá lo siguiente: bien, con lo vertido por las partes procesales tengo suficiente para resolver la situación legal del señor fulano de tal. Aquí inicia el argumento del juez de control, la historia que vaya a ser una hilación y una relación del hecho delictivo y la probabilidad de que la persona que se señala lo haya cometido. El motivo por qué dichos datos le permiten resolver en tal o cual sentido. Por todo lo anterior, procedo a resolver que, siendo las tantas horas del día de la fecha, el día que se está llevando a cabo la audiencia, dicto auto de vinculación a proceso en contra de fulano de tal, por su probable participación a título de coautor, autor directo, por el hecho que la ley señala como delito de el tipo de delito cometido en agravio de la víctima fulana de tal. Hecho que tuvo lugar a las tantas horas, es decir, estamos haciendo una relación de la existencia de un hecho y la posibilidad o la probabilidad de que el sujeto activo lo haya cometido. El día tal, las horas tal, entre las calles tal, y ya empieza a hacer un relato. Al acercarse a la víctima, el imputado al acercarse a la víctima, la agredió, le ocasionó daño en el lado subcostal izquierdo, accionó arma de fuego, lo cual dispara en la parte frontal del cráneo. O sea, ya se empieza a hacer un relato, lo que ocasiona una situación de sangrado. Este tipo ya de relación ya lo resolverá el juez de control, y que por este sentido se llega a la vinculación a proceso. Imposición de la medida cautelar, que es la que permitirá evitar la continuación de la comisión de un delito y evitar que se sustraiga o evada la acción de la justicia el imputado. Juez de control, ¿algo más que desea agregar? Sí, su señoría, se habrá debate para medida cautelar. Adelante, Ministerio Público, su señoría, esta fiscalía solicita se imponga al imputado la medida cautelar de tal, así como de diversa medida cautelar, toda vez que de acuerdo a la evaluación de riesgo, esto es un ejemplo, arroja como resultado medio, con lo cual estas medidas arroja como resultado medio. Con lo cual, estas medidas cautelares garantizarían la seguridad de la víctima y evitar que el imputado se sustraiga o evada la acción de la justicia. Juez de control, ¿algo más que agregar, asesor jurídico? También le hará la pregunta al defensor particular o público si desea manifestar algo. Obviamente va a ser un debate de considerar de que estas medidas son apropiadas para el tipo de delito al que se ha vinculado a proceso al imputado, o bien son excesivas, en razón de que el nivel medio, por decirlo de este ejemplo, no es suficiente para garantizar, para acreditar de que estas medidas sean las apropiadas. Se puede hacer una modificación de medida cautelar, pero esto será parte del debate. Posteriormente, el juez de control resolverá sobre la imposición de medidas cautelares si son apropiadas, idóneas para la imposición a el imputado. Por último, vendrá el plazo de cierre de investigación. Juez de control, agente del Ministerio Público, ¿algo más que desea agregar? Ministerio Público, sí, su señoría, se abra debate para el plazo de cierre de investigación. El juez de control, ¿cuál es su propuesta? Ministerio Público, el de 3 meses, es un ejemplo, toda vez que no excede el plazo permitido por el numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recordemos que este articulado nos permite tener un plazo de cierre de investigación máximo de 6 meses. Juez de control, asesor jurídico, defensor, algo que manifestar, también podrán aseverar o argumentar que están de acuerdo con lo solicitado por el agente fiscal, o bien que se les hace excesivo el plazo, toda vez que ya tiene casi integrada la carpeta de investigación, y que es excesivo el plazo, pues no hay motivo para tener o extender más este procedimiento. Asesor jurídico podrá hacer su exposición, el defensor de igual manera. Juez de control, en ese sentido, y habiendo escuchado las partes técnicas, se autoriza el plazo de tantos meses, mismos que inician tal día y concluyen tal día.
Muy bien, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado este video y si les gustó, por favor, compártanlo, denle me gusta y suscríbanse a mi canal, Tu Abogado Virtual MX. Muchas gracias por ver este video y continuamos en los siguientes videos. Muchísimas gracias. Saludos cordiales.